Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le respondieron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son esos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 27 de junio, queridos hermanos, domingo 13 del tiempo ordinario. Seguimos contemplando los milagros con los que Jesús revela progresivamente su condición divina. El domingo pasado contemplábamos el poder de Jesús por encima de las fuerzas naturales. Su sola palabra bastó para que el mar se tranquilizara y el viento cediera. Y la pregunta: ¿por qué tenéis miedo? ¿Todavía no creéis?, nos mostraba la grandeza de Dios que nunca duerme. Hoy contemplamos a Jesús como Señor que está por encima de la enfermedad y de la muerte. El reino de Dios ya está presente y va actuando en nuestro mundo. No olvidemos nunca que el proyecto de Dios es proyecto de vida, no de enfermedad ni de muerte. Y eso se ve en el poder liberador que muestra Jesús su Hijo. Si en domingos anteriores aparecía como el más fuerte, como el que lucha contra las fuerzas del mal, como el dominador de las fuerzas de la naturaleza, hoy quiere comunicarnos también a los cristianos de este siglo su poder liberador sobre la enfermedad y la muerte. La primera lectura de hoy es muy pequeñita y ha sido tomada del libro de la sabiduría, que nos ofrece un canto a la verdadera sabiduría según la mentalidad de Dios. Hoy la página nos habla sobre la razón de ser de la muerte, uno de los interrogantes, junto con la existencia del mal,
que siempre ha preocupado a la humanidad. Por supuesto que el tema, escogido como primera lectura, nos ayuda a preparar el gran milagro de Jesús que resucita a la hija de Jairo. Para el autor que refleja la tesis del libro del Génesis, Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Cuando Dios vio lo que había hecho, vio que todo era muy bueno. Pero luego la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y allí se trastornó toda la armonía proyectada por Dios. La segunda lectura es un trozo del capítulo 8 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pablo promueve entre las comunidades más pudientes, como la de Corinto en Grecia, una colecta solidaria para ayudar a Jerusalén. Allí los cristianos pasaban apuros. Y los argumentos que aduce él para invitarles a su aportación son varios, ya que los corintios sobresalen en todo, sobre todo en palabra y conocimiento. Asimismo, si sobresalen por el cariño que le tienen a él, ahora deberían distinguirse también por su generosidad. Y además, Cristo Jesús nos da el ejemplo de esta entrega por los demás, haciéndose pobre para ayudarnos a todos. Marcos en el capítulo 5 nos narra hoy 2 milagros de Jesús intercalados el uno en el otro y realizados a beneficio de 2 mujeres. El jefe de la sinagoga, Jairo, pide humildemente que cure a su hija. El amor de padre supera la decisión que habían tomado los judíos de eliminar a Jesús. Y camino a casa de Jairo se acerca una mujer con hemorragias. Había gastado toda su fortuna y piensa no molestar al maestro, sino acercarse simplemente y tocar el manto. Y Jesús le alaba la fe que ha mostrado. Llega a casa de Jairo, ya la niña ha muerto según avisan los criados, y realiza un milagro más portentoso de resucitarla con una palabra llena de autoridad: Talita cumi, que en el arameo, la lengua materna de Jesús, significa: contigo hablo, niña, levántate. Y son testigos del hecho los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, que estarán también luego presentes en el Tabor y por supuesto en Getsemaní. Y Marcos añade una observación muy realista: ¿que le dieran de comer a la niña? Aparece de nuevo el secreto mesiánico. Insistió en que nadie se enterase porque veía que todavía no estaba madura la multitud para pasar del mero milagro a la comprensión del misterio divino de Jesús. La fe es importantísima hoy, porque la acción curativa de Cristo está siempre en acto, pero no actúa mágicamente. En el caso de Jairo existe esa fe. Le pide la curación de su hija postrándose humildemente ante Jesús, convencido de que puede curarla. Tal vez no tiene la misma seguridad cuando se entera de que su hija se ha muerto, pero Jesús le ayuda. No temas, basta que tengas fe. La mujer enferma ni se atreve a dirigirle la palabra, tal vez porque su enfermedad la hacía legalmente impura y no podía entrar en contacto con la gente. Por eso, al ser descubierta, cuenta lo que ha hecho con humildad y miedo, y Jesús se dirige a ella diciéndole: tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Así debemos acercarnos también nosotros a Cristo, con confianza, con humildad, porque solo Él tiene fuerzas de curar y resucitar. Las 2 escenas del Evangelio de hoy son muy expresivas del poder salvador de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. 2 realidades muy presentes en nuestra historia y que nos preocupan notablemente. La enfermedad es la experiencia de nuestros límites y muchas veces, además del dolor, nos hace experimentar la soledad, la impotencia, el tener que depender de los demás. Perder junto con la salud física también las fuerzas espirituales y la ilusión, ¿por qué no? Pero sobre todo nos preocupa el enigma de la muerte, ante el que caben reacciones de desesperación o fatalismo, de rebelión o de aceptación progresiva.
Y ante el gran interrogante de todos nuestros tiempos, ¿por qué la muerte? Las lecturas de hoy no nos proporcionan la solución, por mucha fe que tengamos en Cristo Jesús, pero sí nos iluminan para que sepamos aceptarla desde la fe en Dios. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.